Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament al nostre present. És per això que avui comptem amb Paula Ronderos, historiadora de la medicina amb una llarga trajectòria com a docent a la Universitat Javeriana, Instituto Caro y Cuervo i Universitat del Rosario, arxivera de la Societat Colombiana de Història de la Medicina i membre de l'Instituto Bogatana de Corte. Parlarem amb ella sobre alguns dels seus temes de treball en el context de l'actual pandèmia, entre els quals es troben la resignificació històrica dels símbols, el paper de l'ensenyament formal i informal, la història colombiana de les epidèmies i els moviments socials i contraculturals. Buenos días, Paula. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de participar en este proyecto. Las prácticas de disección han tenido un papel fundamental en la educación médica. Actualmente, algunas universidades están sustituyendo la enseñanza de la anatomía en el anfiteatro por mesas anatómicas digitales. En estos tiempos de pandemia en que parece como si la muerte nos estuviera acechando, ¿cuál crees que es la relación del ciudadano de a pie con el cadáver? Bueno, pues esta pregunta me hizo pensar bastante porque, pues evidentemente en los últimos meses, ya casi un año del proceso de la pandemia, recuerda uno estas imágenes pues históricas de la parca, ¿no? Y la parca con este hábito negro y la guadaña como imponiéndose sobre las ciudades y como este terror a la muerte al morir. Y me ponía yo a pensar, pues, ante la pregunta de cómo nos acecha la muerte, y me hacía pensar sobre todo en qué tipo de muerte es la que nos acecha ahora, que creo que ya no es esta fantasmagórica presencia de la guadaña, sino es una muerte plastificada, digamos, es como una suerte de muerte con bioseguridad, y recordaba pues estas imágenes iniciales como en un primer momento de los medios de comunicación y la pandemia en el que veíamos los cuerpos embalados y plastificados, sobre todo lo recuerdo como de las imágenes de Guayaquil en su momento, y creo que al menos en el caso colombiano esto se vincula con la experiencia de la muerte y del cadáver, más desde una perspectiva del ocultamiento. Digamos, creo que lo que se ha vivido en el contexto pues, particular aquí ha sido una relación de miedo ante el estigma que produce la muerte por COVID. ¿Sí? Como esta relación con el asco, con el ocultamiento, con el estigma que produce el morir de la enfermedad. Y a la vez esto ha generado un impacto muy fuerte sobre las costumbres del morir, digamos, las prácticas funerarias asociadas con la muerte que se han transformado de manera radical en relación al duelo mismo, en relación a las prácticas funerarias, a la dificultad del entierro. Entonces, creo que nosotros en este momento estamos viendo pues dentro de toda la desgracia y la catástrofe de lo que implica la pandemia, estamos pudiendo observar una transformación en las costumbres y en las maneras en las que manejamos la muerte y en las que entendemos el cadáver. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano ha sucedido que el sistema como tal, el sistema de salud pública ha colapsado y hay muchas historias y muchos casos de cadáveres que no son recogidos en tiempos, que pasan a veces días, muchas horas en que vayan a disponer del cadáver. Y esto ha implicado una relación distinta con el morir en casa, digamos, como que ha retomado un poco pues estas prácticas de atención y cuidado sobre los cuerpos, pero a la vez pues con figura, digamos, como que vuelven a aparecer unos elementos de cosas que veíamos hace muchos siglos, desde estas mismas historias de la peste negra, de las diferentes epidemias que muestran, pues por una parte, la angustia de la muerte del ser querido, ¿no? Pero a la vez esa relación de miedo y de riesgo que implican los cuerpos y los cadáveres. Entonces, es interesante como en este paralelo de la virtualización en cuanto a las prácticas de disección sobre los cuerpos y de alguna manera lo que está implicando este cambio del cadáver, de un cadáver que es riesgoso, de un cadáver que implica el contagio, que debe ser dispuesto un poco desde esta misma lógica en la que ahora estamos inmersos como de este teatro de la higiene, ¿no? Entonces, ese cadáver que ya estaba un poco distanciado de nuestras propias prácticas y conocimiento, ahora se aleja, creo, un poco más en esta idea de muerte que implica un riesgo y que además nos plantea como esa transformación de los rituales de la muerte.
que creo que son elementos que veremos en un efecto a posterior, ¿no? Digamos, no solamente en el tiempo del COVID, sino creo que esto transformará y distanciará aún más como estas maneras de relacionarnos con la muerte y con lo funerario desde perspectivas más sociales, como que lo lleva a un punto de medicalización que creo que precisamente va de la mano con esa distancia de olvidar, de ignorar, de plastificar ese cadáver para que nos deshagamos de él de una manera biosegura. Entonces pensaba desde ahí, como desde esa manera en la que entendemos ahora la muerte y cómo ese cadáver en el ámbito del riesgo se vuelve necesario pensarlo desde unos parámetros de bioseguridad. La historia nacional e internacional de las epidemias ha ocupado un lugar relevante en los cursos de historia de la medicina que has impartido desde hace muchos años. A tu juicio, y después de la actual experiencia pandémica, ¿cambiará algo respecto a cómo los historiadores han abordado hasta ahora la historia de la salud o enfermedad en Colombia? Pues es muy interesante en cuanto a la experiencia en los años en los salones, y es que uno siempre narraba la historia de las epidemias y veía como una cierta mirada de descreimiento por parte de los estudiantes, precisamente porque muchas veces en la manera como aprendemos historia de las ciencias en general, hay esta idea como de un conocimiento evolutivo, secuencial, progresista, ¿sí? Que de alguna forma pues luchamos contra eso, pero aparece dentro de la idea de las personas que estudian ciencias. Y había esta mirada de, bah, eso ya la humanidad ya pasó eso, ahora estamos en un paradigma genético y estamos en una nueva frontera del pensamiento médico. Entonces yo creo que uno de los cambios fundamentales de lo que implica haber vivido esta experiencia del COVID es que se rompe esa idea de la secuencialidad. Y al hacer eso, hay una luz sobre la historia de la medicina, no como un espacio como de la narración de por qué llegamos a este punto, sino tal vez nos permite ver como esas diferentes dinámicas que implican a la sociedad humana en relación a sus vínculos con la enfermedad y con los espacios de salud, como algo que en el pasado encontramos respuestas y encontramos inspiración para lo que estamos viviendo en el presente. Entonces ahí hay como una dislocación de algo que nos habíamos acostumbrado a narrar como una historia desde ese punto de la flecha, un poco de una superación de problemas dentro del sistema médico, y hoy por hoy encontramos pues que es posible y necesario entender, digamos, ese discurso de la epidemiología histórica con una nueva relevancia en cuanto a el conocimiento que tenemos sobre las enfermedades, definitivamente, pero sobre todo en cuanto a esta relación histórica con la memoria y el olvido, que pues es algo que me parece interesante de lo que estamos viviendo, y es que uno nos explica por qué no tenemos una historia más completa sobre los procesos epidémicos que se han vivido. Y ve uno que hay como una suerte de dispositivo social de olvidar los tiempos traumáticos y dejar atrás esto como experiencias colectivas que no queremos tanto recordar. Entonces, desde la perspectiva de haberlo vivido como experiencia, creo que aparece ese lugar de la epidemiología histórica como un espacio de confrontación y de inspiración para lo que estamos viviendo en este momento, sobre todo en términos de poner sobre la mesa que la salud tiene que ver con unos espacios colectivos y con unas maneras de entender el cuerpo que no se define desde este parámetro individualista, que es un poco donde estaba planteada esta reflexión sobre el cuerpo desde, por ejemplo, en la educación para estudiantes de medicina, que había un parámetro muy claro, unos elementos sobre salud pública, pero era algo que se consideraba como una especialización distinta, algo que no va a incidir con mi capacitación y en mi especialización como cirujano, cardiólogo, pediatra. Si era algo que se veía como un espacio de unas ciertas formas de trabajar en medicina, pero no algo constituyente, constitutivo de los problemas básicos de entender la salud y la enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un cambio importante como en la pertinencia y en el lugar que tiene no solamente el pensamiento histórico, sino lo que nos aporta y lo que aporta a los médicos poder estudiar
la historia de la medicina no como un elemento de erudición y de un saber específico como anticuario, sino de hecho que el estudio de la epidemiología histórica nos permite entender y tomar decisiones en relación no solo a lo que estamos viviendo, sino sobre todo a lo que viene. Entonces, digamos, ahí lo resumo desde ese lugar. Creo que el cambio en la enseñanza de la historia de la medicina está sobre todo en que la historia ya no es un elemento accesorio de erudición coctelera, sino que se trata de un conocimiento en el cual podemos encontrar elementos que nos permitan plantear caminos hacia el futuro, digamos, entendiendo que esto va a transformar la sociedad. En la historia podemos ver elementos que nos permitan definir caminos posibles, no solo desde la práctica individual, sino también planteando cuál es el futuro posible para el ejercicio de la medicina en los tiempos venideros, a 5 años, a 10 años. Yo pienso que las cosas van a cambiar de manera muy importante y que precisamente en esa observación de lo que ha sucedido podemos encontrar elementos para consolidar y definir lo que será el futuro próximo. Durante la pandemia de COVID-19 en Bogotá se han aplicado medidas políticas que van desde la cuarentena generalizada al cordón sanitario de barrios populares específicos o programas de desescalada con denominaciones tan peculiares como pico y género. Salvando las distancias, ¿crees que la larga historia de las epidemias en Colombia ofrece analogías o por lo menos materia de reflexión para debatir y confrontar las situaciones actuales? En ese sentido, para el caso de Colombia en particular, pues creo que es a nivel internacional, pero acá ha sido muy evidente, el COVID ha funcionado como un precipitador, digamos, como una suerte de catalizador de las dificultades y de las desgracias estructurales, pues, del sistema. Entonces, acá se mezclan dos cosas, la historia de las enfermedades, la historia de las epidemias en Colombia, pero a la vez la historia nacional. Digamos, este es un país que está en una guerra civil hace muchos años y las maneras en las que estamos viendo que se busca controlar la epidemia han tenido unas condiciones particularmente graves en este contexto, precisamente porque hemos visto cómo se puede imponer un sistema y cómo se puede imponer un modelo de opresión a partir de estas dinámicas de control social. Entonces, en Colombia, en Bogotá en particular, estamos hace 6 meses con una ciudad militarizada, digamos, hay policía militar en las esquinas, hay revisión de papeles, te paran en la calle y te piden documentos, y esto en un contexto, en un país como en el que yo vivo, en el que hay pues más de 200 asesinatos de líderes sociales de manera cotidiana, pues ha generado una presión social muy fuerte, unas dinámicas de control que llevan esto pues a un nivel de preocupación social, pues de una imposición de un régimen dictatorial básicamente. Y desde ahí es complicado porque aparecen estos modelos de imposición desde un criterio de salud pública que terminan generando unas muy fuertes repercusiones en términos de lo que ha sido la lucha por derechos humanos y derechos civiles en este país. Por ejemplo, en el caso del tema del pico y género, pues por una parte la comunidad trans se sintió supremamente violentada, pero más allá de eso, lo que activa son unas dinámicas de control social y unas dinámicas pues de vigilancia colectiva que en este país, pues con un mundo donde hay una presencia muy fuerte de movimientos armados al margen de la ley, establece unos mecanismos de control y de presión que son supremamente complejos a largo aliento. Entonces, desde ahí creo que hay una cuestión importante en cuanto, por ejemplo, lo que fue el VIH y el SIDA en Colombia, en cuanto a estas maneras de codificar y de estigmatizar sobre todo las prácticas de la disidencia, los cuerpos diversos, las funcionalidades distintas que en este momento están siendo monitoreadas y controladas desde unos parámetros que pues plantean una idea de salud pública que no permiten nada que aparezca o que genere un riesgo en cuanto a esas formas de control.
Entonces, desde ahí hay unos temas pues muy complejos en cuanto a la manera como se construyen estas estructuras sociales y se van imponiendo sobre las personas, sobre todo pues en un espacio donde cualquier persona que pueda ser considerada una amenaza genera unas repercusiones, un poco con lo que decía al principio, muy vinculadas con la muerte. Digamos, tal vez en Colombia ha sido una de las cosas más dramáticas que ha sucedido y es las amenazas de muerte que ha sufrido no solamente el personal de salud, sino personas con diagnósticos positivos de COVID o las comunidades divergentes en cualquier sentido se han visto amenazadas de forma evidente al punto que da miedo salir a la calle. Sí. Entonces ahí tenemos pues como esa relación entre todo lo que se considere disidencia y los mecanismos de imposición que buscan controlar a la población a partir de estas ideas de salud pública. Lo vemos el día de hoy en Bogotá, está la minga indígena que ha llegado a la ciudad y uno de los mensajes que más circulan en los medios de comunicación es este riesgo biológico que implica la minga, cuando no era un riesgo abrir los centros comerciales hace 8 días. Entonces es preocupante cómo esta estigmatización desde un criterio de salud que plantea una imposición además de unos parámetros de comportamiento, de unas maneras de disposición en la calle, de cómo puede salir, cuándo puede salir, quién puede entrar, quién no, pues resultan muy peligrosas en un contexto de guerra como el que vivimos en este país. Hay dos cosas más que quisiera mencionar brevemente en esa pregunta. Una que me ha sorprendido mucho en cuanto a la historia de las epidemias en Colombia es que usualmente lo que se ha hecho son estudios en regiones, ¿no? Entonces, digamos, dengue, chikungunya, zika, malaria, fiebres selváticas, digamos, muy en relación a lo que sería esta idea de Colombia rural vinculado con medicina tropical, que es esta idea pues de la colonización de los territorios a partir de esta avanzada del sistema de salud. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento en América Latina en general, en el caso de Colombia es muy interesante, es que estas regiones que usualmente fueron objeto de la reflexión de historia de la medicina y historia de las epidemias, no han tenido una incidencia tan fuerte del contagio. Entonces, por ejemplo, en regiones como el Amazonas, como Chocó, hay muy pocos casos. Entonces estamos viendo que es un fenómeno más bien urbano de las ciudades grandes en Bogotá, que tiene que ver con lo que ha sido la historia del hacinamiento en las ciudades capitales. Hay unos barrios en unas condiciones realmente sin servicios públicos, sin sistema de acueductos, sin sistema de alcantarillado. Uno de los problemas de recuperar los colegios distritales en Bogotá es que no hay agua potable. No hay baños disponibles, en los colegios en Bogotá nunca ha habido jabón. Entonces, la epidemia nos puso como el foco sobre, no sobre esa Colombia rural, abandonada, llena de insectos y sierpes ponzoñosas, sino puso el foco un poco sobre esas condiciones estructurales de las ciudades donde estas dinámicas pues, de hacinamiento, de desplazamiento masivo, lo que ha sido la historia de los 50, que es desde los 50, que es la migración por violencia, por masacres, por desplazamiento forzado hacia las ciudades, y hoy por hoy tenemos una situación muy complicada que nos muestra no esta historia de las epidemias del siglo XVII, sino un poco la necesidad de reconocer la relación salud y enfermedad en el caso de la habitación en ciudades y como este descuido sistemático del gobierno nacional pues en el abandono de mantener y de construir un sistema digno de servicios públicos, pero también de salud pública para las personas. Entonces, eso es bien interesante porque nos desplaza un poco la idea de la historia de las epidemias en Colombia. Creo que necesita a partir de esto reformular como esa manera en la que lo había pensado, como las epidemias son algo que suceden afuera, que suceden en los espacios en los que no hay presencia del Estado. Y un poco el cambio ha sido, no es tan así. Precisamente la epidemia se da con mayor intensidad, precisamente por el abandono y el descuido del Estado colombiano desde hace 200 años, por decir menos.